Hoy analizaremos la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá, un ejemplo de la arquitectura gótica en Colombia. Analizaremos su diseño arquitectónico y sus características formales. Exploraremos la relación entre las majestuosas catedrales góticas de Europa, como la Basílica Nova y la Basílica de Notre Dame, la cual compararemos con la Basílica de Lourdes, y analizaremos sus elementos arquitectónicos, las influencias y los cambios a lo largo de los siglos y cómo todo esto se conecta con las prácticas culturales y sociales de cada época. Sí, John. Además exploraremos cómo la arquitectura, la pintura y la escultura trabajan juntas en la Basílica Menor para generar una experiencia cultural única, como las prácticas religiosas y culturales que se han modificado a lo largo del tiempo, como esta iglesia se relacionan con el contexto de Bogotá. La basílica está ubicada en el barrio de Lourdes, en Bogotá. Es un claro ejemplo de la arquitectura neogótica. Fue construida entre 1875 y 1920 y fue consagrada en 1928 y tiene un carácter imponente y una conexión espiritual, ya que, como nos habla la lectura de Ernesto Ballesteros Arranz, que los catedrales eran más verticales para generar más imponencia representada. Uno de los aspectos más llamativos de esta iglesia es su fachada con torres que simulan la estructura de las catedrales góticas. La basílica tiene un diseño muy claro, con una nave central elevada, naves laterales y una serie de elementos arquitectónicos que la vinculan con el gótico europeo. Para entender mejor cómo estos elementos fueron concebidos, vamos a revisar algunos de sus detalles técnicos. Ahora vamos a hablar de los arcos. La Basílica Lourdes utiliza arcos puntiagudos, característicos del estilo gótico, que no solo cumplen las funciones estéticas, sino también estructural. Estos arcos permiten que las paredes sean más delgadas y altas, dado que distribuyen el peso hacia los contrafuertes exteriores. Es un elemento que se puede ver claramente también en las catedrales de Notre Dame de París. De hecho, la bóveda de ojiva que podemos ver en el techo de la Basílica Lourdes, aunque más simple que las catedrales medievales, sigue este principio gótico. La bóveda de ojiva permite techos más altos y espaciosos, más abiertos, en los que comparación de la bóveda de cañón de la arquitectura romana, que eran más rígidas. La bóveda de ojiva permite una mayor libertad, como podemos ver en las grandes catedrales góticas. Es interesante esa comparación, Alejo, porque si vemos la Basílica Nova en Roma, la bóveda de cañón es muchísimo más simple, y lo que se buscaba en el mundo romano era justamente la solidez y la monumentalidad. De hecho, el uso de concreto en la Basílica Nova también marca una diferencia, mientras que la Basílica de Lourdes utiliza materiales más ligeros como el ladrillo, que en su momento estaba bastante de moda en la arquitectura neogótica. Por ejemplo, las columnas de la basílica son robustas y elegantes, siendo el diseño clásico gótico. Los capiteles que coronan estas columnas son estilo muy detallado, con entornos florales y escenas religiosas, que también tienen un significado simbólico. Esos elementos nos conectan con el simbolismo medieval de la iglesia como la casa de Dios, donde todo tiene una función de divinidad. El pórtico de la basílica, con su entrada adornada por columnas y detalles esculpidos, es un ejemplo de la grandiosidad que el gótico trató de expresar. Como bien describe Ernesto Ballesteros en su obra Las catedrales y el estilo gótico, el pórtico no solo tiene una función estructural, sino también actúa como una transición simbólica entre el exterior mundano y interior sagrado. Otra cosa que hay que mencionar, Alejo, son las ventanas, elementos cruciales de la Basílica de Lourdes. La presencia de ventanas ojivales son vitrales coloridos. Esto recuerda a las catedrales medievales, que utilizaban el vidrio para contar historias bíblicas a través de la luz. La luz que entra por estas ventanas transforma el espacio, creando un ambiente místico y espiritual. En cuanto a las naves, podemos ver que la iglesia está dividida en 3 naves longitudinales. Esta es la disposición típica del gótico. Se utiliza para organizar el espacio de manera que se pueda manejar grandes multitudes, a la vez que resalta la verticalidad tan característica de este estilo.
Los pináculos y los arbotantes son elementos que en el gótico no solo cumplen la función estructural, sino también tienen una gran carga simbólica. Los pináculos, como pequeñas torres que se elevan en las esquinas, parecen aspirar al cielo. Los arbotantes, por su parte, son los soportes externos que ayudan a estabilizar las paredes y las bóvedas. Ambos elementos hacen que la arquitectura no sea impresionante, sino que hable de un deseo trascendencial. Bueno, ahora haremos la comparación con la Basílica Nova y la Catedral de Notre Dame. Hablando de materiales, vamos a hacer una comparación con la Catedral de Notre Dame de París, uno de los grandes referentes de la arquitectura gótica. Al igual que la Basílica Menor, la Catedral de Notre Dame usa piedra para sus columnas y paredes, pero los detalles son mucho más finos y ornamentales en el caso de la Catedral francesa. También en Notre Dame los arbotantes son mucho más prominentes, permitiendo una estructura mucho más delgada y más luz natural. Es cierto, Andrés, los abordantes fueron una innovación clave en las catedrales góticas para permitir paredes delgadas con ventanas grandes y por ende permitir el uso de vitrales que daban una atmósfera mística al interior. Aunque la Basílica de Lourdes también utiliza abordantes, no alcanzan al mismo nivel de complejidad ni la misma función que la basílica de una estructura más compacta, con más muros sólidos y menos dependientes de bordantes. Por ejemplo, la Basílica Nova, construida en el siglo IV, utiliza una arquitectura más romana y menos gótica, a pesar de su tamaño monumental. Sin embargo, nos permite ver cómo la Basílica de Lourdes se adentra en las tradiciones góticas. Ahora pasemos a un aspecto clave: el sentido de la construcción de estas iglesias en su contexto histórico. En el caso de Notre Dame y la Basílica Nova, las estructuras fueron creadas no solo como lugares de culto, sino como símbolos de poder político y religioso. En el caso de Nuestra Señora de Lourdes, vemos reflejo de la necesidad de crear un espacio que no solo sirviera para el culto, sino también como un lugar que representa la devoción de la comunidad bogotana. Las prácticas culturales dentro de estas iglesias han cambiado con el tiempo. En el pasado, las grandes catedrales eran centros de poder e influencia. Hoy, en lugares como Lourdes, las prácticas religiosas han evolucionado, pero el espacio sigue siendo un centro de encuentro para la comunidad y las actividades que allí se realizan y se continúan uniendo a las personas. Y no podemos olvidar que la presencia de la iglesia en la ciudad sigue siendo fundamental en Bogotá. La iglesia de Lourdes no solo es un lugar de culto, sino también un punto de referencia cultural y social. En las ciudades medievales, las catedrales góticas jugaban un papel similar, marcando el paisaje urbano. Ahora hablaremos sobre la contextualización histórica y el pasar del tiempo. El gótico, como estilo arquitectónico, tiene sus raíces en Europa medieval, con ejemplos destacados como la Catedral de Notre Dame en París. Sin embargo, en el contexto colombiano, el gótico es una adaptación, una reinterpretación del pasado, como bien nos señala Silvia Solas en su análisis sobre el anacronismo en la historia del arte. La Basílica de Lourdes es un ejemplo perfecto de cómo el pasado y el presente se fusionan en un espacio religioso. Sí, claro, Andrés. En el anacronismo de Silvia Solas nos invita a reflexionar sobre cómo los estilos arquitectónicos pueden trascender las épocas y lo que significa reinterpretarlos en un concepto contemporáneo. En cuanto a la relación entre la arquitectura, pintura y escultura, podemos decir que en la Basílica Menor estos elementos se combinan para crear una atmósfera que refuerza el sentido de lo divino. Las estatuas de la Virgen María
y los vitrales juegan un papel crucial en la experiencia religiosa, al igual que en las catedrales medievales, donde la escultura de los portales y los vitrales narraban historias bíblicas. En la Basílica Menor también se busca una interacción entre la arquitectura y la devoción popular. Sí, Alejo. Aparte, la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, en Bogotá, es un hito arquitectónico que no solo representa el estilo gótico, sino que también nos habla de cómo la historia, el simbolismo, la estética se combinan en la arquitectura religiosa. Cada elemento, desde los arcos hasta los contrafuertes, nos conectan con una tradición medieval. Pero también cabe recalcar que el contexto único de la Colombia del siglo XX, su construcción es un testimonio del deseo humano de elevar lo espiritual a través de la arquitectura. Y al final es como nos invita a reflexionar Didi Urberman. La historia del arte y la arquitectura no es un simple relato lineal, sino un espacio lleno de interpretaciones y interacciones de significados que siguen evolucionando. Por ejemplo, cómo fue evolucionando la catedral.